Buen día, jóvenes, ¿me escuchan? Jóvenes, buen día, ¿me escuchan? Jóvenes, buen día, ¿me escuchan? Ok, gracias por confirmar, ¿vale? Bien, vamos a iniciar la semana número 7. La sesión está siendo grabada. La sesión estaba programada, modificada para el día de hoy. Ahorita vemos eso, permítanme un momento. Ok, bien. Semana número 7, del 24 al 2 de marzo del 2025. Aquí está la bienvenida, tal cual lo hacemos una semana tras semana. Y los temas a abordar el día de hoy son introducción a los capítulos 3 y 4 de nuestro libro de texto. De manera general, vamos a ver estos capítulos. La reunión estaba programada para el día de hoy a las 6 de la tarde. Esto debido a una modificación por una cuestión personal que tuve en el transcurso de la mañana y no pude reunirme con ustedes en el horario que siempre teníamos establecido. Más adelante se va a colocar aquí el video de aprendizaje que viene siendo nuestra grabación del día de hoy, y la actividad de esta semana o correspondiente a esta semana tiene como fecha límite el jueves 6 de marzo hasta las 11:59 de la noche. Esta actividad es el segundo foro, que viene siendo la semana número 7, la cual vence el día 6 de marzo. Aquí está la fecha. De aquí van a responder estas preguntas que son de manera general muy sencillas, es nada más para sondear lo que viene siendo el contenido de nuestro capítulo, y básicamente son capítulo 3 y 4. Hasta ahorita hemos visto el capítulo 1 llamado ecuaciones, el capítulo número 2 llamado aplicaciones de ecuaciones y desigualdades, y hoy vamos a mencionar el capítulo número 3 y el capítulo número 4, que es la última parte de nuestro curso. En el primer capítulo, básicamente se habla de funciones y gráficas. Comenzamos con el tema 3.1, únicamente voy a mencionarlo de manera muy general. Básicamente, ¿qué es una función? Para nuestro ejemplo, nosotros tenemos a una función básicamente como una definición de una ecuación. Voy a mencionarlo por acá. Cuando nosotros hablamos de una ecuación en matemáticas, decimos, por ejemplo, y es igual a 5 veces x más 3. Esto es una ecuación. Ahora nosotros vamos a colocar f de x es igual a 5x más 3. ¿Cuál es la diferencia entre una ecuación y una función? Para fines prácticos es exactamente lo mismo. Para fines de notación, la diferencia es ahora vas a colocar una f y entre paréntesis x. F significa función. Puede ser g, puede ser h, lo que tú quieras. De hecho, se le llama función no por la f, se le llama función porque está en términos de. Esto de aquí, f de x, es prácticamente como si dijeras y. Por así decirlo, y f de x es lo mismo. Cuando yo te digo, por ejemplo, aquí, evalúa cuando x es igual a 2, lo que haces es y es igual a 5 por 2 más 3. Y es igual a 13. Aquí nosotros tenemos que colocar la palabra evalúa. Acá, en esta otra notación, nosotros decimos f de 2. Y es básicamente hacer lo mismo. Es decir, tú vas a colocar f de 2 es igual a 5 que multiplica a 2 más 3. Esto es igual a 13. Por lo tanto, la función evaluada en 2 es igual a 13. Si tú notas la diferencia, nosotros hemos cambiado evalúa cuando x es igual a 2
por f evaluado en 2, que es esta notación, y es básicamente el objetivo de colocar una función en lugar de colocar una ecuación, por así decirlo, a grosso modo. Ahora, aquí te dice la definición de una función. Una función es una regla que asigna a cada número de entrada exactamente un número de salida. Ahora, algo muy importante es que hay dos tipos. Hay algo que son funciones y algo que son relaciones. Vamos a mencionarlo de manera muy general. Si nosotros tenemos un plano cartesiano, y a cada valor de x le corresponde un único valor de y, entonces decimos que es una función. Si a cada valor de x le corresponden dos valores de y, entonces decimos que es una relación. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos una parábola, aquí hay valores de x. Cuando x vale 1, cuando x vale 2, cuando x vale 0, cuando x vale menos 1, cuando x vale menos 2. Si yo trazo una línea vertical, aquí nada más choca una vez. Si yo trazo una línea vertical, aquí choca una vez. Si yo trazo una línea vertical, aquí choca una vez. Si trazo una línea vertical, aquí choca una vez. Cada una de las líneas verticales que yo trace en esta gráfica choca una sola vez con la función que es la de color azul. Si esto sucede, se dice que es una función. Significa a cada valor de x le corresponde un único valor de y. A cada valor de x le corresponde un único valor de y. Cuando x vale 1, y vale 1. Cuando x vale menos 1, y vale 1. A cada valor de x le corresponde un único valor de y. Es decir, un único. Así está. Ahora, si nosotros tuviésemos una línea, pero en lugar de que sea una parábola, tenemos una circunferencia, como por ejemplo este caso de acá. Si nosotros tenemos una circunferencia o una elipse o algo así, nosotros podemos observar que cuando x vale 1, cuando x vale 2, cuando x vale 3, cuando x vale menos 2, cuando x vale menos 1, si nosotros trazamos una línea vertical, aquí choca dos veces. Cuando nosotros trazamos una línea vertical, choca dos veces. Cuando nosotros trazamos una línea vertical acá en 4, choca una vez. Pero todos los demás casos, o al menos existe uno, donde choca dos veces. Cuando la línea vertical que yo estoy colocando en color rojo choca dos veces o más con la gráfica, se dice que es una relación. La relación es cuando un valor de x acepta más de dos valores posibles de y. Cuando x vale 1, hay dos posibles valores de y. Un posible valor de y puede ser 4 y otro posible valor de y puede ser menos 4. Es decir, este punto de aquí sería el punto 1,4 y este punto de acá sería 1, menos 4. Dos valores de y, 4 y menos 4, para un mismo valor de x. Cuando eso sucede, se dice que es una relación. Eso es de manera general. Allí es muy importante que te eches un clavado de lo que es la diferencia entre una función y una relación. Luego, existe algo que se llama dominio y rango. El dominio y el rango básicamente son los valores que acepta la variable x y los valores que acepta la variable y. Si nosotros nos vamos de manera muy general, cuando nosotros hablamos de una gráfica y graficamos cualquier función, por ejemplo, vamos a graficar, no sé, una circunferencia. El dominio
son los valores que acepta la variable x. En este caso, vamos a suponer que la variable x de aquí sea menos 3 y de acá sea 5. Entonces el dominio son los valores que acepta la variable x. En esta gráfica que está aquí, el valor más pequeño que acepta la gráfica es menos 3 en el eje x. Y el valor más grande que acepta la gráfica es el 5. Entonces decimos que el dominio es de menos 3 hasta 5, que son los valores que está aceptando. Ahora, si el 3 es un valor que acepta la gráfica, entonces se le pone corchete. Si el 5 es un valor que no está dentro del valor que acepta la gráfica, se le pone paréntesis. A eso es el dominio. Y el rango tiene que ver con el eje Y. Vamos a suponer que aquí sea menos 2 y acá sea el punto más alto esté por acá, que sea 3 positivo. El punto más alto, dame oportunidad. El punto más alto es este. Entonces, el rango tiene que ver con la altura. Desde la altura más pequeña hasta la altura más alta. Vamos a suponer aquí que nuestro problema sea con esta gráfica y el valor más pequeño que pueda aceptar es menos 2. Menos 2 es un valor que es el más pequeño que puede aceptar y ese valor esté por aquí. Entonces, el rango sería el menos 2 es un valor que acepta y el 3 es un valor que acepta. El rango viene siendo los valores que tiene permitido la gráfica en el eje Y, mientras que el dominio son los valores que tiene permitido en el eje X. Esos son conceptos generales, dominio, rango y función. A grosso modo es esto. Luego aquí te dicen cómo se lee las gráficas, cómo se leen las funciones. Esto es f de x y aquí te dicen la lectura. Te dicen cómo es la evaluación, te dicen determinar el dominio del rango, hay unas funciones que son por factorización. Bien, aquí te dan algunas condiciones de lo que es el dominio y rango. Básicamente es la introducción del dominio y el rango y función. Luego te mencionan aquí lo que es una función demanda. Esto básicamente te lo orientan hacia lo que es el contenido de tu materia, programación, oferta, etc. Básicamente esto es el primer tema del capítulo 3. Luego vienen las funciones especiales, que son la función constante. Una función constante es una función que no varía aunque la variable tome cualquier valor. Aquí te explican lo que es una función constante. Te dan la definición, lo que es una función polinomial. Es muy importante entender lo que es una función polinomial y cómo se caracteriza. Te dan ejemplos de funciones polinomiales, te dan ejemplos de funciones no polinomiales y te dicen cuál es una función racional. ¿Cómo se caracteriza una función racional? Una función racional es aquella básicamente que tiene el signo de división, como esta de aquí. Lo que es una función compuesta, esto yo ya básicamente no lo abordo, nada más lo menciono, ya básicamente esto de aquí ya es algo que está más allá de lo que yo espero que ustedes en forma general se lleven de información, desde mi perspectiva muy personal. Luego se menciona aquí la función valor absoluto, algunas de las características. Bueno, esto de acá, lo que es el concepto de factorial, lo menciono. Te dan algunos ejemplos nada más y básicamente es el tema 3.2. Luego, en el tema 3.3, algo muy importante que es la combinación de funciones. Hay 4 tipos de combinaciones. La suma de 2 funciones, la resta de 2 funciones, la multiplicación de 2 funciones y la división de 2 funciones. Estas de aquí no tienen chiste. Básicamente es literal sumar, restar, multiplicar y dividir funciones. Es muy, muy sencillo. Pero lo que sí tiene, aquí te dan algunos ejemplos para que tú entiendas. Mira, por ejemplo, te dicen, f de x es igual a x cuadrada, g de x es igual a 3x. F más g de x, pues sería f de x más g de x cuadrada más 3x. F menos g de x, f de x menos g de x cuadrada menos 3x. F por g de x, f de x por g de x cuadrada por 3x, 3x cúbica y así sucesivamente. El que importa de aquí es la composición de funciones.
es muy importante entender que f compuesta con g es un concepto muy diferente de g compuesta con f. Aquí en este primer ejemplo te dicen ejemplo de composición. F compuesta con G y te dan la solución. G compuesta con F y te dan la solución. En el inciso A, la respuesta es raíz cuadrada de x más 1, que es esto que está aquí, esto. En el inciso B es raíz cuadrada de x más 1, que son cosas muy diferentes. Y acá te dicen, F compuesta con G es diferente de G compuesta con F. Pueden existir algunos casos de que F compuesta con G sea igual a G compuesta con F, claro que sí, pero son muy raros. En la mayoría de los casos, F compuesta con G es diferente de G compuesta con F. Hay que entender el concepto de lo que es la composición. Básicamente, ese es el tema 3.3. Luego, en el tema 3.4 te habla de coordenadas rectangulares. Aquí es muy importante entender lo que es el plano cartesiano y ubicar los puntos dentro del plano cartesiano. Creo desde mi punto de vista muy personal que esta parte no debe de tener ningún problema porque el plano cartesiano es algo que empezamos a trabajar desde nivel secundaria, así que la localización de puntos dentro del plano no debe de ser ningún problema. Sin embargo, esto va un poco más allá. Debes de entender que el plano cartesiano tiene los cuadrantes y que cada cuadrante tiene sus características. Por ejemplo, cuando estás en el primer cuadrante, los valores de x tienen que ser positivos y los valores de y también positivos, que son estos que están aquí. En el segundo cuadrante, x negativo y y positivo. Tercer cuadrante, x negativo, y positivo. Cuarto cuadrante, x positivo, y negativo. Estas son como reglas. Luego, acá, más adelante, te dan una definición. Básicamente, aquí lo más importante es entender las intersecciones de la gráfica. Es muy importante comprender las intersecciones de la gráfica. Esto básicamente es como la introducción a lo que son las líneas rectas o la ecuación de la recta. Voy a mencionar de manera muy general. Cuando ya estemos trabajando en este tema, en el momento que nos corresponda, vamos a abordarlo de una manera más específica. Ahorita solamente vamos a hacer una mención de manera muy general. Vamos a suponer que nosotros tenemos una gráfica. Esta es la gráfica. Esta gráfica está trazada en el plano cartesiano y x. Este punto de aquí o esta gráfica choca con el eje y en este punto y choca con el eje x en este punto. Entonces, aquí es muy importante lo siguiente. Este punto de aquí tiene unas coordenadas. En el eje x, es decir, él no se ha movido hacia la derecha ni se ha movido hacia la izquierda. Por lo tanto, en el eje x no hay movimiento. Pero en el eje y la gráfica se movió hacia arriba. Entonces, esta gráfica tiene coordenadas 0 en x y un número cualquiera en y, porque ese número puede ser 5, 20, 30, 100, el valor que sea. Y este otro punto de acá, que vamos a llamar el punto Q, tiene coordenadas en x, se movió a la izquierda. Ese número puede ser cualquiera, puede ser negativo, porque en este caso se movió a la izquierda. Pero si la gráfica hubiese chocado de este lado, hubiese sido positivo. Otra característica es que cuando chocas con el eje X, la altura vale 0, es decir, aquí vale 0. Y estos son los llamados puntos de intersección. Los puntos de intersección son puntos muy importantes y tienen mucha representación en lo que viene siendo matemáticas. Cuando tratas en tu materia, por ejemplo, que son el área de administración o lo que viene siendo contaduría o todo lo que viene siendo finanzas, es muy importante entender cómo obtener esos puntos de intersección. Entonces, esos puntos de intersección se hacen haciendo x igual a 0 y obtienes el valor con la intersección en y, haciendo y igual a 0 y obtienes la intersección con el punto x. Allí es muy importante entender la definición.
Aquí te dice las intersecciones y sus gráficas, te hace una pequeña introducción, te pide que encuentres las intersecciones y ellos te lo manejan por medio de tabuladores, que son tablitas. Luego te muestran o te deben mostrar que puedes hacerlo esto mismo por métodos analíticos. Ahora, también existen casos de valores que no pueden ser tocados y a esos valores se les conoce como asíntotas. El concepto de asíntotas es un concepto un poco más abstracto. Lo podemos ver de la siguiente manera. Vamos a suponer que nosotros compramos un coche nuevo y te cuesta 250,000 pesos. Conforme pasa el tiempo, el coche va devaluándose y va perdiendo valor. Uno supone que conforme pasa el tiempo, el coche va a llegar a un momento en que va a valer 0 pesos. Sin embargo, la realidad es que cualquier coche, por más viejo que esté, así tenga 100, 200, 300 años, nunca va a valer 0 pesos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tú lo puedes vender aunque sea como fierro viejo y te van a dar 20 o 30 pesos. Entonces, el cero, que básicamente es un valor al que debe llegar, porque se supone que en algún momento va a valer 0 pesos, el cero es un valor que realmente no existe y a eso se le llama asíntota. Es un valor al que va a tender, pero nunca lo va a tocar. Y eso es el concepto de asíntota. Hay dos tipos de asíntotas o hay diferentes tipos de asíntotas. Una de las más comunes son las asíntotas horizontales y las asíntotas verticales, pero las asíntotas también pueden ser diagonales. Aquí te deben de mencionar algún concepto de lo que son las asíntotas. Es muy importante determinar la ubicación de las asíntotas cuando se está trabajando ya de manera más específica. Aquí te dan otras gráficas, la gráfica raíz cuadrada, gráfica de valor absoluto, te dan una definición. Mira, aquí es muy importante. Ellos quieren saber cuándo intersecta la gráfica con el eje X. Esta gráfica intersecta con el eje X cuando y vale 0. Si te das cuenta, aquí y vale 0 y cuando y vale 0 también intersecta. ¿En qué valores intersecta? En el valor de x menos 1 y en el valor de y x igual a 3. Esta gráfica acá no se alcanza a ver, también intersecta con el eje Y, aquí donde está el puntero. ¿Qué coordenadas tiene este valor? Este valor tiene x igual a 0 y y vale un número. Nosotros deberíamos determinar estos puntos donde intersecta la gráfica. Esos puntos son puntos claves dentro de lo que es la matemática. Básicamente, esto es la primera parte, la parte que habla perdón, el tema de 3.4. Aquí lo que son definiciones de funciones por partes, esto no lo menciono. En lo personal, nada más hago una mención muy general, no resuelvo ningún problema de este tipo. ¿Por qué? Porque va más allá de lo que yo pretendo mostrar dentro de lo que es el curso. Ahora, aquí, por ejemplo, cuando yo les estaba explicando el tema anterior, el graficar líneas verticales, estas líneas verticales que tú ves aquí en color rojo, se le llama hacer una prueba de la vertical para ver si la función es o no una función. Esto que yo te hice aquí en la página anterior es lo que ellos están haciendo aquí. Están trazando líneas verticales de forma aleatoria. Cuando chocan dos veces con la gráfica, se dice que no es una función. Y cuando choca una vez con la gráfica, si yo trazo aquí una línea vertical, una línea vertical, una línea vertical en cualquiera de estas tres gráficas, solamente van a chocar una vez. Entonces se dice que eso es una función. Por ejemplo, esta de aquí no es una función porque si yo trazo una línea vertical, a excepción de en el origen, todas las demás van a chocar con la gráfica al menos dos veces. Y esto básicamente es el tema 3.4. Con esto se finaliza, me parece, luego va el tema 3.5, que es el concepto de simetría. Es muy importante aquí saber qué es la simetría. La simetría es básicamente como un efecto espejo. ¿Cuántos tipos de simetría existen? Tres. Simetría con respecto al eje X, simetría con respecto al eje y simetría con respecto al origen. Aquí están las condiciones de cada uno de esos tres tipos de simetría. Viene la tablita, te ponen algunos ejemplos. Esta es una simetría con respecto al origen, porque si yo trazo una línea vertical aquí, una línea diagonal, por ejemplo, aquí,
en el que pase por el origen, pues básicamente lo que hay de la parte de arriba y lo que hay de la parte de abajo es exactamente lo mismo, y a eso se le llama simetría respecto al origen. Esta gráfica, por ejemplo, tiene una simetría con respecto al eje Y. Si yo pongo un espejo aquí en el eje Y, lo que hay de un lado, hay del otro. Entonces, esa es simetría con respecto a Y. Esta de aquí tiene dos tipos de simetría, tanto respecto al eje X, respecto al eje Y y respecto al origen, porque si yo trazo un espejo aquí en la diagonal, se repite o se ve lo mismo. Si yo trazo un espejo aquí en la vertical, es lo mismo. Si yo trazo un espejo respecto a la horizontal, es lo mismo. La gran mayoría de las veces solamente se tiene un tipo de simetría. En algunas ocasiones se tienen dos tipos de simetría y en raras ocasiones se tienen los tres tipos de simetría. Luego viene el tema de traslaciones y reflexiones. Las traslaciones significa que yo tengo la gráfica inicial y si le sumo 2, sube la gráfica. Si le resto 2, baja la gráfica. Si le multiplico por 2, se hace más gorda. Si lo divido entre 2, se hace más flaca. Si le elevo un exponente, si al exponente le elevo 2, o si al exponente le resto 1, la gráfica se mueve. Es únicamente movimientos. A esto se refiere con las traslaciones y reflexiones. Y aquí están algunas de las condiciones. Las transformaciones que sufre. Mira, aquí te lo menciona. Si tú tienes una función y le sumas una constante, se mueve hacia arriba. Si le restas una constante, se mueve hacia abajo. Si a la constante o a la función la evalúas en menos c, va hacia la derecha. Si la evalúas en más c, va hacia la izquierda. Si le cambias el signo, refleja respecto al eje X. Si le pones el signo adentro, refleja respecto al eje Y. Si le pones una constante, se aleja del eje X por un factor C. Si le pones una constante afuera, menor que 1, se contrae. Es básicamente las condiciones. Y aquí te dan algunos ejemplos de cómo se hacen esas reflexiones y básicamente es de lo que habla el capítulo número 3. Luego se va con el capítulo número 4, que son rectas, parábolas y sistemas de ecuaciones. De aquí, desde mi punto de vista muy personal, lo que importa son la ecuación de la recta. Si tú dominas la ecuación de la recta, tienes muchísima ventaja con respecto a la mayoría de los jóvenes que a pesar de que llevan un curso de matemáticas, no dominan la ecuación de la recta. La ecuación de la recta es como, por así decirlo, la matemática fundamental y hay que saber aplicar la ecuación de la recta. Si sabes aplicar la ecuación de la recta y entiendes cómo se aplica la ecuación de la recta, las demás funciones, sean cuadráticas, parábolas, hipérbolas o lo que sea, todas obedecen el mismo principio. Lo único que va a diferenciarlas es la complejidad de la matemática, pero los principios fundamentales son exactamente los mismos. Aquí se comienza con la ecuación de la recta. Primero que nada te definen lo que es la pendiente. La pendiente no es otra cosa más que el cambio en el eje Y sobre el cambio con respecto al eje X, que no es otra cosa, ya en términos matemáticos, esta es una recta, la pendiente es Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Esta es la fórmula de la pendiente. Se ve desde secundaria, desde preparatoria y básicamente es una fórmula relativamente sencilla. Pero, ¿qué significa la pendiente? La pendiente no es otra cosa más que la inclinación de la recta. Si la pendiente vale 0, significa que la recta es horizontal. Si la pendiente vale infinito, se refiere a que la recta es una línea vertical. Entonces, la pendiente básicamente lo que hace es medir la inclinación de la recta. Ahora, esa pendiente es una inclinación de la recta y de ya lo que viene siendo en la vida real, por así decirlo, la pendiente representa la razón de cambio. Por ejemplo, si nosotros decimos lo siguiente, eh, 1 kilo de tomate te cuesta 18 pesos. Entonces, 2 kilos de tomate, pues obviamente, por intuición sabemos que son 36 pesos. La pendiente en este caso viene siendo 18.
¿Por qué? Porque el 18 es el múltiplo, el que te predice el futuro de cuando compras 3, 5, 20 kilos o lo que sea. La pendiente vendría siendo ese factor de cambio, por así decirlo. Entonces, conocer la pendiente es conocer la razón de cambio que tiene la ecuación de la recta y en base a eso puedes predecir el futuro. Ahora, si tú lo ves matemáticamente, no es otra cosa más que y2 menos y1 entre x2 menos x1, pero ya trazado a lo que viene siendo la aplicación, la pendiente no es otra cosa más que la razón de cambio. Es muy importante entender que esto es una razón de cambio y que la pendiente puede ser positiva si la inclinación es hacia arriba o hacia la derecha, la pendiente puede ser negativa, la pendiente puede ser cero o la pendiente incluso puede ser infinito. Vamos a mencionar por allí algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo un plano cartesiano y yo coloco por aquí una recta, esta recta tiene pendiente positiva. ¿Por qué? Porque se inclina hacia mi derecha. Esta pendiente por su parte, esta otra recta tiene pendiente negativa. ¿Por qué? Porque se inclina a la izquierda. Esta recta que está aquí tiene pendiente igual a 0. ¿Por qué? Porque no está inclinada. Y esta que está aquí tiene pendiente infinita o no existe. Esta pendiente no existe porque está completamente vertical. Entonces, hay 4 tipos de pendiente. Pendiente positiva, pendiente negativa, pendiente cero y pendiente infinita o pendiente que no existe. Nosotros debemos entender de qué trata cada una de ellas. Aquí, por ejemplo, esta gráfica tiene una pendiente negativa. Aquí te lo mencionan o te lo van a decir y aquí están los tipos de pendientes que hay. Pendiente cero, recta horizontal, pendiente indefinida, recta vertical, pendiente positiva, se mueve hacia la inclinación de izquierda a derecha, pendiente negativa de izquierda a derecha, descendiente de izquierda a derecha. Ahí te lo menciona. Básicamente lo que yo te acabo de mencionar. Ahora, todo esto se traduce a la ecuación de la recta y hay muchos tipos de ecuaciones de la recta. Una de ellas es la ecuación en la forma punto pendiente, que es esta de aquí. Otra de ellas es la forma pendiente ordenada o pendiente intersección, que es esta de acá. Otra forma es, estas formas que están acá son todas las ecuaciones de la recta que te menciona el libro. Forma punto pendiente, forma pendiente ordenada, forma lineal o general y pues 2 casos particulares, recta vertical y recta horizontal. Nosotros vamos a mencionar de manera general al menos una de ellas, que viene siendo esta, pero se supone que debes de conocer las 3 formas y tú puedes pasar de una a otra forma, es decir, yo te puedo dar esta y te puedo decir que la transformes a esta de aquí o a esta de acá. O te puedo dar esta de aquí y que las transformes a las otras dos. Es básicamente jugar con las formas de representar esa ecuación en diferentes formatos. Por ejemplo, esta de aquí es la ecuación de la recta, pero en forma general. Yo te puedo decir, transforma esta ecuación de la recta dada en forma general a forma pendiente intersección y lo tienes que transformar. Básicamente vas a hacer un poco de proceso algebraico, pero cuando tú expresas una ecuación de la recta en una forma o en otra forma, esto le da información a la persona que lo ve. Por ejemplo, si yo pongo la ecuación de la recta como y igual a mx más b, permítame un momento. Si yo pongo la ecuación de la recta como y igual a mx más b, cuando la persona que conoce de la gráfica ve esta línea de aquí, ya sabe que la intersección de la línea azul con el eje Y se dio en este valor. Ya sabe que la razón de cambio es el número que está aquí. Pero si yo le doy una ecuación como y menos 5 es igual a 3 por x más 2, entonces la persona sabe que estos puntos forman parte de lo que viene siendo la representación gráfica y esa información es completamente diferente, al menos de manera general, a lo que te da aquí. Es decir, aunque representa lo mismo,
cuando tú lo ves en una representación o en otra representación, te da cierta o diferente tipo de información de manera general, al menos en la presentación. Entonces, es muy importante entender o comprender en qué tipo de ecuación de la recta te lo están dando. Permítame un momento. Bien, ok, perdón. Ahora, luego aquí hay algo que es muy importante, las rectas paralelas y rectas perpendiculares. Aquí, cuando dos rectas son paralelas, vamos a mencionar aquí de manera muy general, cuando nosotros tenemos un plano cartesiano y tenemos una recta, vamos a suponer, esta es la recta R1 y esta es la recta R2, estas rectas son paralelas. Esta pendiente vale 5 y esta pendiente también vale 5. ¿Por qué? Cuando las rectas son paralelas, las pendientes son iguales. Pero, ¿qué pasa si las rectas fueran perpendiculares? Es decir, permítame un momento. Es decir, que esta recta de aquí, en lugar de ser como estaban antes, están así. Lo que significa que aquí hay 90 grados. Entonces, esta pendiente o esta recta de aquí es 1/5 negativo. Básicamente es lo que te mencionan acá. ¿Por qué? Porque la multiplicación de las dos pendientes, la multiplicación de la pendiente 1 por la pendiente 2, te tiene que dar -1. Entonces, la pendiente 2 es igual a 1 negativo sobre la pendiente 1, que es básicamente lo que tenemos aquí. Si la pendiente 1 vale 5, entonces la pendiente 2 vale -1/5, que es esto que está acá. Obviamente el signo negativo aquí lo he colocado hacia abajo, que en lugar de hacia arriba, pero es simplemente un pequeño error ahí en la colocación del signo. Bien, aquí te dan las condiciones y te dan un ejemplo. Te dicen, cuando las rectas son paralelas, esta es la recta y esta es una recta paralela. Cuando son perpendiculares, esta es la recta y esta línea de acá abajo punteada es perpendicular. Y pues básicamente es el primer tema. Luego, en el siguiente tema, te dicen cuáles son las aplicaciones y funciones lineales. Esta de aquí es muy importante porque cuando tú ya aplicas la ecuación de la recta, es cuando comienzas a comprender qué es lo que estás haciendo. Quizás esto lo empezamos a ver desde nivel secundaria, nivel preparatoria, pero regularmente les pasa de noche. No sabes qué es lo que estás haciendo y nada más mecanizas. A estas alturas, ya en nivel licenciatura o a nivel ya profesional, comprender lo que estás haciendo cuando haces una ecuación de la recta es muy importante porque te va a dar el pie para comprender otras cosas más adelante. Aquí, por ejemplo, lo orientan a lo que viene siendo su área del conocimiento, que viene siendo administración o economía, lo que sea, pues te van a manejar conceptos como demandas, ofertas, inversiones, etcétera. Pero básicamente la matemática es la misma. Curva de demanda, curva de lineal, etcétera. Luego aquí determinación, aquí te empiezan a poner ejemplos ya propios de lo que es tu área del conocimiento, pero aplicado a la ecuación de la recta. Función lineal, esto ya más o menos se ve desde más antes. Los conceptos principales, que esto de aquí, esto que está aquí, es el cálculo de la pendiente. Determinación de una función lineal, evaluación de la función. Ecuación punto pendiente, permítame un momento. Perdón. Fórmula del punto pendiente es básicamente la ecuación que se había visto.
ejemplos de ecuaciones, cómo aplicas la ecuación de la recta a algo tan cotidiano o a algo tan complejo, dependiendo cómo lo quieras ver, cómo interpretas las gráficas. Ejemplos más, ¿verdad? De este mismo tema, que son aplicaciones, que es básicamente lo que se ve aquí, y ese es el tema 4.2. Luego se pasa a la función cuadrática. La función cuadrática no es otra cosa más que la fórmula general. Esto de aquí, por así decirlo, cuando ya dominas el concepto, entre comillas dominas, porque realmente lo que hace que domines el concepto de la ecuación lineal no es solamente verlo, es practicarlo. Y una vez que lo practicas, practicarlo una cantidad de veces considerable para que comprendas lo que es el concepto. Se supone que ya después de que ves el concepto de manera general, ahora te introducen los conceptos a una función cuadrática. Una función cuadrática básicamente tiene o un punto máximo o un punto mínimo. Aquí te lo menciona. El vértice puede ser un punto máximo o puede ser un punto mínimo. Básicamente te empiezan a meter el concepto de máximos y mínimos. Y si te das cuenta, aquí te han colocado en esta gráfica este puntito. Este puntito es la intersección con el eje Y. Mientras que este puntito de aquí, que está aquí junto al puntero, y este puntito de acá son las intersecciones con el eje X. Recuerda que en uno de los temas anteriores vimos intersecciones con el eje Y y con el eje X. Aquí también te mencionan el vértice. El vértice es muy importante porque es el mínimo. Acá te mencionan el vértice, muy importante porque es el máximo, dependiendo si es una parábola que abre hacia arriba o una parábola que abre hacia abajo. Pero en ambos casos te colocan las intersecciones con el eje Y y la intersección con el eje X. Eso es lo más importante. Te empiezan a marcar las condiciones. Te dicen cómo se calcula el vértice de una parábola y cómo se calcula la intersección con el eje X y con el eje Y. Aquí te dicen, el vértice está dada por esta ecuación. Una vez que calculas el vértice, tú puedes calcular la intersección con el eje Y o puedes calcular la intersección con el eje X haciendo X igual a 0 o Y igual a 0 y despejando. Eso te lo dicen de manera muy general. Luego te dicen, grafica esta función cuadrática y te piden que encuentres el vértice o te piden que grafiques, obviamente, directamente esta función. Como tú ya sabes que es una función cuadrática para ser graficada necesita 4 puntos. Primero, el vértice. Segundo, la intersección con el eje X o las intersecciones con el eje X. Y tercero, las intersecciones con el eje Y. Esos 4 puntos te van a dar de manera general la forma de lo que es la ecuación cuadrática. Y de esta manera es este punto que está aquí. Fíjate, es este punto y este punto. Con estos cuatro son, voy a ponerlo, 1, 2, 3, 4. Con estos 4 puntos tú ya puedes determinar esta gráfica. Este punto que está aquí, que es el mismo que está acá, es básicamente un punto como punto de prueba, pero realmente eso no funciona, no lo tienes que trazar. Y entonces aquí lo que ellos te empiezan a enseñar es que tú, perdón, es que tú comiences a hacer gráficas, principalmente que domines otro tipo de gráfica aparte de la gráfica de la ecuación lineal. Se supone que a estas alturas lo que tú debes de dominar después de ver el tema es la ecuación de la recta. Es ganancia si tú dominas la ecuación cuadrática, que sería la segunda en el orden. Una vez que dominas la ecuación de la recta, deberías dominar la ecuación de la ecuación cuadrática, después una ecuación cúbica y ya después todos los demás. Una vez que domines dos, se supone que ya estás listo para dominar cualquiera de las demás porque ya conoces los conceptos fundamentales. Aquí te dan funciones de lo que viene siendo tu área del conocimiento para que tú las grafiques. Y obviamente, una vez que tengas las gráficas, puedas obtener cierto tipo de información. Y aquí te ponen algunos problemas que tienen que ver con aplicaciones, pero utilizando la ecuación de la recta. Luego sigue el tema, creo que es el último tema, sistemas de ecuaciones lineales. Este sistemas de ecuaciones lineales no es otra cosa más que te dan dos ecuaciones, ecuación 1, que es la línea 1, ecuación 2, que es la línea 2. Esas dos ecuaciones chocan en un punto.
Si chocan en un punto, entonces tiene solución. Si la ecuación 1 es la línea 1 y la ecuación 2 es la línea 2 y estas son paralelas, entonces no hay solución. Si la línea 1 y la línea 2 están empalmadas, entonces las soluciones son infinitas. Y es básicamente las tres condiciones que se aplican para determinar la solución de un sistema de ecuaciones. Aquí básicamente utilizan diferentes tipos de métodos para resolver un sistema de ecuaciones. Nosotros nos vamos a enfocar únicamente en el método suma y resta, que es, desde mi perspectiva, el más eficiente y el más rápido de comprender. Una vez que se ve uno de los métodos de solución de sistemas de ecuaciones, damos por finalizado y todos los problemas que nos puedan decir los solucionamos por el mismo método. Aquí, por así decirlo, es la introducción de lo que viene siendo el concepto de matrices. No se menciona, pero resolver sistemas de ecuaciones se ocupa más adelante cuando ves álgebra matricial. Luego el tema 4.5, sistemas no lineales. ¿Cuál es un sistema no lineal? Pues un sistema en el que una de las dos ecuaciones no es una línea recta. Es decir, puedes tener una línea recta y la otra no es una línea recta. Esta de aquí es una ecuación de la recta, pero esta de aquí es la ecuación de una parábola. Tú lo puedes ver aquí, ecuación de la recta y ecuación de una parábola. Tienes dos ecuaciones que no son líneas rectas las dos y entonces dices que es un sistema de ecuaciones no lineales. Esos dos sistemas de ecuaciones no lineales pueden ser una recta, una hipérbola, una recta, una parábola, una recta, una circunferencia, una recta, una elipse, etcétera. Cualquiera que incluya una recta y otro que no sea una recta se llama ecuaciones no lineales. Y aquí te ponen algunos ejemplos para que tú resuelvas. Por último, las aplicaciones de sistemas de ecuaciones, que básicamente es resolver sistemas de ecuaciones aplicados a problemas cotidianos. Se comienza con un ejemplo. Me imagino yo que aquí te van a poner alguno de lo que tenga que ver con tu área del conocimiento, que es economía, y resuelves aplicando sistemas de ecuaciones, nada más. Eso es de manera general lo que trata el capítulo número 4. Ya con esto se finaliza, todo esto son aplicaciones y esto básicamente es de manera general los dos capítulos que vamos a ver en el transcurso de esta segunda parte de nuestro curso. Y con esto, por así decirlo, damos finalización a lo que viene siendo la semana número 7, que viene siendo introducción a los capítulos 3 y 4. Ahora, les voy a pedir que de manera muy general revisen los capítulos 3 y 4 y respondan estas preguntas. ¿Cuál es el tema que más te llama la atención? Eliges un tema que más te llame la atención. ¿Cuál es el tema que consideras más complicado? Ya después de que revises. ¿Cuál es el tema que consideras que te ayudará más en tu vida profesional? ¿Cuáles son los conceptos que necesitas para tu formación profesional? Hay algunos conceptos que son conceptos fundamentales. ¿Cuáles son los conceptos que tú consideras que te van a ayudar o que vas a necesitar comprender para aplicarlos en tu vida profesional? No todo lo que ves lo aplicas, pero hay conceptos que sí son importantes. Entonces, una vez que ya respondes a estas preguntas, recuerdas que tienes hasta el 6 de marzo para subir tu actividad, que es el foro número 7. Y con esto, jóvenes, damos por finalizado nuestra sesión de la semana número 7. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. No, maestro, todo bien. Ok, muy bien. Por allí, Vladimir, ¿alguna pregunta, algún comentario? Vale, imagino que igual y no puede responder. Bien, entonces jóvenes, con esto damos por finalizado nuestra sesión de la semana número 7 y la próxima semana comenzamos con los primeros temas del capítulo número 3. Les recuerdo que cualquier duda, pregunta, comentario que ustedes me quieran hacer, lo pueden hacer a través de la plataforma de la UC. Muy importante recordar aquí, jóvenes, una recomendación que nos han mencionado. Se supone que a partir de la semana 7 nosotros debemos llevar a cabo que las actividades estén básicamente una semana y un día, es decir, de lunes a lunes. Por lo tanto, se supone que para la semana número 7 yo debería colocar como fecha límite de entrega para el foro número 2 el día lunes 3 de marzo. Yo he colocado el jueves 6 de marzo considerando los 3
2 o 3 días que se dan de prórroga para aquellos estudiantes que no pudieron haber entregado, pero que lo soliciten. Entonces, es por esa la razón que yo siempre aquí digo que no hay extensiones en la fecha de entrega, porque esta fecha que estoy colocando aquí ya incluye las prórrogas que se pueden dar como máximo cuando un estudiante no hace las entregas en tiempo y forma. Si me comentan allí nuevamente, porque incluso ha pasado ahorita en los grupos, que me comentan, profe, ¿me puede dar otros días más para subir? Voy a tener que ajustarme a lo que es el reglamento y hacer que todas las actividades caduquen los días lunes, tal como lo ha indicado la universidad. Bien, por mi parte sería todo, jóvenes. Nos vemos la próxima semana. Que tengan excelente día y queden atentos a las indicaciones en la plataforma. Que tengan un excelente día. Pueden finalizar su sesión. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bye.